a partir de este instante es comenzar la clase y ustedes van a, luego, yo si les voy a dar una manera de repente de acceder a esta clase grabada, ¿ya? Para que ustedes si quieren repasar o consultar algo ya lo pueden hacer más adelante. Bien, vamos a comenzar. Bien. Hoy día vamos a entonces hacer la clase introductoria y vamos a revisar algunos conceptos. Bueno, nosotros ya antes hemos hablado de las computadoras, su historia, y hemos hablado que las computadoras, la historia de las computadoras se divide en generaciones, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, en este texto de esta página web indica la generación de computadoras, nos dicen que son las diversas etapas en la historia de la evolución tecnológica de las computadoras, ¿no? Y estas se han clasificado, se han ordenado en lo que se llama primera generación, ¿no? Que tiene sus características porque tiene un lapso de tiempo en el cual se llevó a cabo esta primera generación. Aquí nos dicen un lapso, un intervalo de tiempo en que concluye y comienza y termina. Nos dice, por ejemplo, en qué se caracterizaba esta primera generación, en que nos dice que se usaban válvulas y tubos al vacío, ¿no? Para el funcionamiento. Muchas de estas computadoras se programaban con un conjunto de instrucciones simples que debían suministrarse al sistema como tarjetas perforadas o de papel o cartón, ¿no? Entonces, las características de las computadoras en esta primera generación eran que básicamente eran, como ustedes observan, enormes, utilizaban válvulas, tubos al vacío, Son muy grandes como las focos computadoras. que se prendían ¿Cuántas y cosas apagaban. eran? Las computadoras de esta generación era como focos que se prendían y apagaban. Cuando un foco estaba encendido, indicaban que estaba activo, que era verdad. Y cuando un foco estaba apagado, indicaban que es falsedad. Y esa es la lógica que se utiliza hasta la actualidad para el almacenamiento de información, hasta en los sistemas de computación modernos. ¿Y esto de dónde proviene? Esto proviene de lo que se considera como que se considera como lo que es los dígitos binarios. Esto se basa en lo que en matemáticas se conoce como los dígitos binarios, el 0 y el 1, ¿no? En los dígitos binarios solo se considera los valores 0 y 1. Mientras, por ejemplo, nosotros trabajamos con dígitos hexadecimales, ¿verdad? ¿De dónde a dónde se consideran los números? Por ejemplo, ¿podrías decir, Amir? Los dígitos hexadecimales. ¿De dónde? O decimales, perdón. ¿Alguien tiene más o menos algo de un poquito de matemática? Nosotros desde qué número inicial hasta qué número final nosotros utilizamos para cuantificar valores. ¿Desde qué número? Pero ¿desde qué valor inicial, pues? Desde el Cero. cero. Hasta el número, hasta el número 9. 9. Por eso se dice que nosotros trabajamos para cuantificar valores con el sistema decimal, porque usamos valores desde el 0 hasta el 9 para poder expresar valores de cantidad. En lo que es computación, desde que se inventó las primeras computadoras, las más antiguas que ustedes puedan reconocer, se trabajó bajo ese concepto, pero trabajando simplemente en almacenar información con el sistema de dígitos binarios. Y en el sistema de dígitos binarios solo se considera el 0 y el 1, nada más. ¿Se entiende la idea? Sí. Entonces,
esta es la lógica que se trabajó desde el inicio para lo que desde que se creó las computadoras. Avanzando en generaciones, ya tenemos una segunda generación que también tiene su lapso de tiempo, que más o menos inicia el 50 y tanto, 56 a 64. Fechas exactas no podemos decir en lo que es generación de computadores, porque a veces ustedes van a encontrar textos que dicen del 50 al 60, o otro texto pueden decir del 49 al... ¿no? Las fechas, a veces el lapso de inicio y término no hay una... No todos lo consideran exactamente igual, por eso van a encontrar diferentes valores para fechas de inicio y fin de la generación. ¿En qué se caracterizaban estas computadoras de la segunda generación? En que se sustituyó las válvulas de vacío por transistores, o sea, aquí ya se inventaron los transistores, que eran unos circuitos eléctricos mucho más pequeños y que consumían menos electricidad. Es por eso que las computadoras en tamaño se fueron reduciendo. Claro, no tan pequeñas como las de la actualidad, pero ya imagínense una primera computadora que ocupaba todo un ambiente, una habitación enorme de 20 por 6, Ajá. a una computadora que ocupe como el tamaño de una mesa, pues, bastante, ¿sí o no? Entonces, Ujú. eso sucedió porque ya pues se inventaron los transistores y se comenzaron a usar los transistores como parte fundamental en lo que es el funcionamiento de las computadoras. Ujú. Ahí, por ejemplo, marcas de empresas enormes como la IBM, que hasta la actualidad existe, inventaron computadoras pues que reconocidas en su tiempo, ¿no? Por ejemplo, la 1401 mainframe, ¿no? Que era una máquina voluminosa y costosa que aún leía tarjetas perforadas, pero que era tan exitosa que se vendieron 12.000 unidades. Todo un éxito para esos años, pues. O sea, haber vendido 12.000 unidades era todo muy, y eran, claro, carísimas, pues valían, una computadora valdría millones. Por eso es que, ¿no? En ese entonces todavía nosotros, las personas no podían ni pensar en utilizar computadoras, ¿no? Esas computadoras, Ajá. esas computadoras se usaban en las universidades para hacer investigaciones, se usaban los científicos para también hacer investigaciones de cálculo, ¿no? Eh, y así, ya luego tenemos una tercera generación donde ya también se especifica un lapso de tiempo. En este documento indica que este es el lapso de tiempo, donde ya se reemplazan los transistores que inicialmente se usaron por los circuitos integrados. Esto hace que se reduzcan muchos más. Ya de repente la computadora ya no es una mesa, ya el tamaño de repente de una silla, ya. ¿No? Ah, Vamos a suponer, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se utilizan circuitos integrados, que es una tecnología que pues ha hecho que se reduzca bastante el tamaño de una computadora, ha hecho que se reduzca bastante el consumo de energía eléctrica. Ya por eso es que las computadoras ya utilizaban menos, usan menos energía eléctrica para su funcionamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que ha ajá. estado sucediendo, ¿no? Eh, Ajá. a estos circuitos integrados, dices, eh, se añadieron pequeños transistores valiéndose de la tecnología de semiconductores. Fue el primer paso hacia la miniaturización de las computadoras, ¿no? ¿No? Entonces, así vamos evolucionando en generaciones. Ya hablamos de una cuarta. En esta cuarta generación ya pues hablamos ya de las computadoras casi tal y como las conocemos hoy. Claro, pues Ah, no exactamente como la hoy, pero ya más o menos como la conocemos hoy, porque ya se inventa lo que se conoce como el microprocesador, o en la forma más simple se le identifica como chip, ¿no? Chip o microprocesador, que son circuitos electrónicos ya micro microscópicos, porque ya tienen tantos enlaces acá. Ustedes en esta pastilla, ¿no? En este microprocesador ustedes tienen una serie de circuitos electrónicos que a la vista de repente humana no es tan simple de reconocer.
Y pero, ¿cómo se hará? Es que estos tipos de elementos, microprocesadores, ya se fabrican con robots. Ya hay máquinas Ajá. especializadas para hacer estos tipos de componentes. Ya los humanos, mecánicamente imposible podríamos hacerlo, ¿no? Hay robots que tienen toda una programación adecuada para ya fabricar estos microprocesadores que son la base de toda computadora. Si una computadora no tiene microprocesador, ¿qué sucedería? ¿Funcionaría? ¿Ustedes qué dicen? No funcionaría. Es como decir el No cerebro funcionaría. humano, ¿no? Nosotros Ajá. sin cerebro simplemente seríamos como un vegetal. Tal vez Ajá. estaríamos vivos, pero no Sí, como podríamos, mono. no tendríamos ninguna acción, ni motora, Ajá. no podríamos mover nada de nuestro cuerpo, No podríamos tampoco hacer nada. no podríamos pensar, razonar, Claro. nada, ¿no? Seríamos un vegetal, porque los vegetales son seres vivos, pero como ustedes ven, Sí. estáticos, crecen, pero no tienen una habilidad como nosotros, ¿verdad? Algo similar Ajá. sucedería si no, la computadora no tenía un microprocesador, ¿no? Bien. Luego de la cuarta generación, que es donde ya se fabrican computadoras casi como las conocemos hoy, ya hablamos de esta quinta generación, que dice en este documento que comienza a partir del Elier. Elier, ¿qué pasó con Elier? Salió. Ya, hay una quinta generación donde ya pues las computadoras ya se hacen mucho más pequeñas y mucho más veloces. Es porque ustedes, si ustedes podrían percibir, ustedes tienen normalmente para comunicarse este, Se este hacen más. dispositivo, este iPhone, por eso se le llama teléfono inteligente. Un ratito, por favor, niños, un ratito, por favor. Ok. Ya. Qué bonita vocecita que encuentro por ahí, ¿no? Bien, chicos, disculpen. Bien, entonces, esta es la quinta generación, ¿no? Donde ya todo se ha reducido a tamaños casi imperceptibles. Tenemos nuestro iPhone, teléfono inteligente, que es un tipo de computadora. Tenemos el horno microondas que usa un microprocesador, que es una especie de computadora que por eso es que programamos el tiempo de cocción, la temperatura, podemos programar diversas actividades, ¿no? Y esto ya es un ejemplo porque ya la tecnología en lo que es generaciones está creciendo tanto que ya se habla de sistemas mucho más complejos.